Bienvenido, Chema. Muchas gracias por estar hoy aquí Muchas con gracias. nosotros. Un placer, Hilda. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Santillana por encontrar y generar este evento. Y un saludo a todos los docentes de Latinoamérica que me escuchan y con el que vamos a poder compartir un ratito durante el día de hoy. Bueno, Chema, cada estudiante es único, con sus propios ritmos de aprendizaje, sus formas de poder crecer. Nuestro reto es convertir las aulas en espacios donde cada uno encuentre su mayor potencial, ¿verdad? Donde pueda explorar sin límites. Hoy, justamente, tú nos hablarás de ese océano de singularidad, un concepto que nos invita a reflexionar sobre la diversidad en el aula como un mar infinito de oportunidades. Te escuchamos. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues efectivamente, lo que vamos a hacer es utilizar una metáfora narrativa, que en este caso es el concepto del océano, a la hora de hablar de diversidad. ¿Por qué utilizamos esta metáfora? Porque digamos que las personas transitamos siempre como en un mundo, en un universo muy conocido, que podría ser la Tierra, en el que casi todos los elementos están a nuestro alcance, son accesibles, nos movemos en un mismo plano, pero quizás cuando empezamos a profundizar en el concepto de diversidad es algo así como sumergirse dentro de un océano en el que los parámetros cambian, los códigos se invierten y aparecen un sinfín de nuevos universos sobre los que poder transitar y poder navegar. Entonces la idea es que esta narrativa oceánica, con esta metáfora tan sumamente bonita y sugerente, sea la que nos acompañe y sobre la que hablemos a través de la diversidad. Para poder hablar de diversidad, lo primero que me gustaría hacer sería hacer un enfoque atendiendo a la etimología de la palabra. Si nos vamos al diccionario de la lengua española, en la última acepción hablamos que la inclusividad invierte o habla de aquello de entrar dentro de lo que está previamente cerrado. Esto es un poco como contradictorio, ¿no? Pensar que hablamos de inclusividad, que queremos incluir cuando algo está cerrado. Y aquí es donde quizás tenemos que empezar a incluir un nuevo cambio de mirada, un nuevo cambio de paradigma, en entender que la inclusividad no es abrir algo que esté cerrado, sino dar las mismas igualdades de oportunidades a todos los perfiles de nuestros estudiantes, independientemente de la condición, de la singularidad o de los rasgos que puedan presentar. Así que primero lo analizamos desde este punto. Para poder apoyarlo y darle una base teórica donde poder sustentarme y ser lo suficientemente riguroso y técnico, lo voy a hacer a través de un marco teórico de una investigadora precisamente de origen latinoamericano, que es Tracy Takahuma Espinosa. Tracy Takahuma Espinosa ha realizado una serie de investigaciones con un conjunto de diferentes investigadores en el campo de las neurociencias cognitivas. Pero dado que este problema de atender la educación, de ver lo que realmente tiene impacto en el campo educativo es algo muy amplio y muy complejo, se basó con otros profesionales diferentes. Habló con antropólogos, habló con pedagogos, con psicólogos, con diferentes disciplinas vinculadas a la rama del aprendizaje. Observaron que había de estudios que tuvieran impacto en el aprendizaje, los metieron en una especie de coctelera y obtuvieron una documentación. Esa documentación se llama el panel Delphi. En ese panel Delphi, Tracy Takahuma y todos sus colegas identifican que existen 6 principios que son universales a todo ser humano independientemente de su condición. Esos 6 principios hablamos que afectan a la persona. Da igual su raza, da igual su cultura, da igual su nivel socioeconómico, es decir, que hablamos de que impactan directamente en el aprendizaje y lo hacen en todas las personas por igual. Y en estos estudios del panel Delphi, Tracy y sus colegas identifican además otro conjunto y lo llaman preceptos. Estos preceptos, a diferencia de lo que tienen los principios, es que, digamos, que afectan al aprendizaje, pero no lo hacen a todas las personas por igual. De ahí que hablemos tanto de esta variabilidad de las personas. Así que, si os parece bien y os sumerge este océano interesante, voy a ir hablando primero de cada uno de estos 6 principios y después mencionaré algunos de los preceptos que nos acompañen y nos ayuden en la reflexión de la propuesta que tenemos para abordar en el día de hoy. Así pues, Tracy habla de estos 6 principios y el primero de ellos, que creo que nos invita a hacer un cambio radical de mirada, es el principio de la singularidad humana. ¿Qué quiere decir la singularidad? Lo que nos invita a este término que identifican es que cuando observamos los cerebros de las personas, especialmente cerebros cuando están en funcionamiento o incluso cuando los cerebros también están fallecidos y se observa a nivel de microbiología estos cerebros, podemos ver que no existen 2 cerebros iguales, es decir, que son 2 cerebros completamente diferentes. Si todos los cerebros son diferentes, una gran reflexión, una gran pregunta que nos podemos hacer como educadores, como personas, como familias, es si realmente
tiene sentido hablar del término de normalidad. ¿Qué significa ser normal? Si cada cerebro es diferente, porque la normalidad, si lo intentamos aceptar o lo vemos desde una mirada, por ejemplo, matemática, no deja de ser un constructo estadístico, en el que un conjunto de la población, ya pueda ser en Latinoamérica, ya pueda ser en Europa, en África, ha determinado qué es lo que significa ser normal. Esto ha sido muy evidente con nuestros chavales del trastornos del neurodesarrollo, donde han definido que están fuera de la curva, por encima de la curva, en la mitad de la curva, cuando si atendemos a este principio de singularidad humana, no tiene sentido hablar del constructo de normalidad. Deberíamos de ser algo que empecemos a cuestionarnos, entendiendo que cada persona es absolutamente única e irrepetible. Esto te hace tener una mirada a tu salón de clase absolutamente diferente. El segundo principio del que habla el panel Delphi es el principio de la variabilidad humana. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Que los seres humanos estamos de alguna manera condicionados por nuestra carga, por nuestra exposición genética que viene dada por los progenitores, pero es que además estamos también condicionados por factores que tienen que ver con los ambientes. Y esto viene de alguna manera a destruir todas estas ideas muy preconcebidas que había en torno al capacitismo, ¿no? Como que las personas solo éramos válidas en función de nuestras capacidades. Y la capacidad del constructo de inteligencia, hoy en día ya sabemos que no es un constructo estático, sino que estamos hablando de un constructo dinámico. Y ese dinamismo variará y cambiará a lo largo de todo el arco vital. Pero, ¿qué relación tiene la inteligencia con esta mejora a través del arco vital y hablar de esta variabilidad humana? Pues queridos compañeros y compañeras, lo que nos está diciendo este principio es que los docentes, los educadores, las educadoras de todos los lados del mundo tenemos una gran responsabilidad a la hora de enfrentarnos a la educación de nuestros estudiantes. Resulta que el ambiente tiene la capacidad de modificar la expresión genética de nuestros estudiantes. Si aceptamos diferentes marcos teóricos, no sabemos muy bien si existe un consenso muy establecido, sabemos que el peso del ambiente, lo que llamamos hoy en día los constructos epigenéticos, oscilan entre el 30 a 40% a favor del ambiente y el 70-60% a favor de la genética. Como os podéis imaginar, un 30% de influencia ambiental es bastante considerable a la hora de generar estos espacios de oportunidades. Para esto, ¿qué debemos de conocer los docentes para fomentar esta variabilidad humana? Debemos de conocer cuáles son los hitos del neurodesarrollo, cómo funcionan los cerebros, cuáles son las mejores propuestas que podemos hacer. Si nuestros estudiantes tienen trastornos del neurodesarrollo, cuáles son las mejores estrategias para poder acompañarlos, con qué intensidad, con qué frecuencia. Y esto lo que les va a permitir a nuestros estudiantes es poder desarrollarse al máximo, en su máximo potencial, en su máxima plenitud. Sin duda, estos dos principios, por lo menos en mi opinión, son dos principios que cuando yo los conocí, los estudié, profundicé en ellos, cambiaron mi manera de mirar a mis estudiantes. Entender que los estudiantes son singulares y que son variables, para mí cambia el concepto radical de que mis 28, 30, 25 estudiantes que tenga dentro de mi salón van a ser absolutamente diferentes. Con lo cual, todas mis propuestas de aula deberían de ofrecer esta diferenciación a la hora de llegarme a ellos. Hoy en día, sabemos que hay muchas propuestas a nivel educativo que nos pueden ayudar a atender toda esta diversidad. Si, por ejemplo, nos centramos en que son singulares y son variables, el primer factor que debemos de conocer para poder intervenir en el aula es responder a cuál es el perfil de aula, cuál es el perfil de aprendizaje de mis estudiantes. A mí hay un marco teórico que me ayuda mucho y me gusta muchísimo, es el marco teórico de Joseph Renciulli. Es un autor que habla sobre todo y se centra en la diversidad entendida desde la alta capacidad, desde el alto potencial para poder rendir, para poder resolver problemas. Este autor define un primer paso que es la definición del perfil de los estudiantes. Esa definición del perfil de los estudiantes nos da información sobre qué se les da bien a nivel de materias, pues las ciencias, las matemáticas, el arte, la educación física, la lengua, la literatura, en qué son buenos. Además hay otro apartado que nos preguntan es qué les gusta. ¿Cuáles son sus hobbies, sus aptitudes? ¿Qué tipología de actividades hacen? ¿A qué juegan en su ocio? Y otro de los apartados, un poco más complejo a rellenar por parte de los docentes, es que nos pregunta sobre cuáles son predominantes los estilos que prefieren cuando el profesor transmite la información. Si prefieren que sean orales, si prefieren que sean escritos, trabajos entre pares, mezclado todo.
Hay otro apartado del que nos habla Renzulli, es definir cuáles son los estilos de expresión de nuestros estudiantes. Es decir, quieren saber cómo nuestros estudiantes expresan la información, si les gusta hacerlo oral, a través de maquetas, a través de experimentos, de pequeños grupos, en grandes exposiciones. Y por último, nos hacen una serie de preguntas para conocer cuáles son los estilos de pensamiento de nuestros estudiantes, si son ejecutivos, si son muy cognitivos, si tienen mucha capacidad de planificar, organizar la información, o por ejemplo, si son muy ejecutivos, muy evaluativos. Con toda esta información, hoy en día, esto lo podemos meter en una hoja de cálculo y nos define un perfil de aprendizaje de nuestra aula. Este es el inicio, el comienzo, para poder hacer una buena personalización del aprendizaje. Entender que son singulares, que son variables, con lo cual nuestras propuestas de aula no pueden ser las mismas para todos los estudiantes. Esto nos lleva a intentar romper un concepto muy instaurado en las aulas de todo el mundo, que es el concepto de la sincronía. Es realmente, si todos nuestros estudiantes son diferentes, tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y con la misma intensidad y con la misma velocidad. Yo estoy convencido de que no, de que, digamos, nuestros estudiantes tienen que ofrecer y trabajar diferentes propuestas, diferentes alternativas, diferentes oportunidades que den cabida a esos diferentes intereses, esas diferentes capacidades. Así que, como hemos visto, dos principios con una primera herramienta, principio de singularidad, principio de variabilidad y una herramienta para definir y conocer el perfil de los estudiantes. Pero la siguiente pregunta que me imagino que muchos de vosotros y de vosotras os estáis planteando es: ¿se puede aterrizar esto en el aula de una manera práctica a través de un conjunto de actividades? Pues hoy ya sabemos que sí. Hay, por ejemplo, autores como Carol L. Tomilson, que ya define una herramienta que es el ecualizador. El ecualizador es una herramienta que lo que pretende es que los estudiantes trabajen actividades de manera práctica para poder fijar y asentar los conocimientos en sus memorias a largo plazo a través de diferentes actividades que sean de dificultad cognitiva y de profundidad cognitiva, es decir, que se vayan escalando en que son difíciles y que el pensamiento exige esa profundidad. Entonces, utilizando esta metáfora de un ecualizador, va viajando por diferentes perfiles de actividades, perfiles que van más rápido, actividades que permiten una sola respuesta o respuestas variadas, son más simples o son más complejas. Y esta propuesta del ecualizador de Tomilson nos permite llegar de una manera más personalizada a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. En la práctica, por ejemplo, ¿cómo lo aplico yo? Cuando yo explico un tema, imaginaros que estoy trabajando el adjetivo o estoy trabajando la fuerza y las energías en el aula o cualquier tema de historia que tengan que estar aprendiendo, de geografía. Una vez que he dado la teoría, propongo una secuencia de actividades a través del ecualizador de Tomilson, que se maneja como en dos niveles dicotómicos, un nivel u otro, y les pido a mis estudiantes que dentro de cada nivel del ecualizador elijan una actividad o la otra, y aquellos estudiantes que además quieran viajar por las dos actividades también puedan hacerlo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos unas actividades muy variadas, como hablábamos antes, por complejidad y por profundidad, y que además los estudiantes siempre trabajen con niveles de percepción percibida, y eso atenta claramente contra la motivación de nuestros estudiantes. Si yo siempre siento que puedo avanzar, que hay un reto ajustado a mis necesidades, sin duda es tremendamente motivante. Así que acabamos de ver dos herramientas, el perfilador de aula de Renzulli, el ecualizador de Tomilson, que nos van a ayudar a atender esos dos principios de singularidad y variabilidad. Pero como dije al inicio, este marco teórico del panel Delphi de Tracy Takahuma Espinosa también ofrece otros 4 principios más, que me imagino que a estas alturas estaréis deseosos de poder conocer y poder entender para que sigamos con este cambio de mirada a la hora de atender y entender nuestra diversidad. El siguiente principio del que nos habla la autora es el principio de los conocimientos previos. ¿Qué dice esto? Los autores nos vienen a decir que el conocimiento previo que tienen nuestros estudiantes sobre una materia influye radicalmente en cómo van a construir y consolidar esos aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros comienzos de unidades didácticas, todos nuestros comienzos de sesiones siempre deben de invitar a la reflexión, a que los estudiantes relacionen los conocimientos que tienen en sus memorias a largo plazo con los nuevos conocimientos. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay muchas estrategias y muy variadas, desde lluvia de ideas, desde, por ejemplo, trabajar a través de un gallery walk, en el que marcamos diferentes imágenes en nuestra aula y los estudiantes caminan y ver qué les incita, qué les invita. Podemos trabajar a través de rutinas de pensamiento como, por ejemplo, un veo, pienso, me pregunto.
Pero hay una característica muy importante que siempre tiene que cumplir la activación de los conocimientos previos, es que tiene que tener contextualización. Sabemos que el cerebro trabaja mucho mejor cuando tiene información contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando de las fuentes de energía y estoy hablando de la energía mecánica, pues por ejemplo puedo tener una imagen que apoye constantemente qué significa la energía mecánica o la lumínica o la eólica o la solar. ¿Por qué? Porque no todos nuestros estudiantes parten del mismo nivel de conocimientos y es importante poder dar ese andamiaje, ese acompañamiento para dar las mismas oportunidades a todos nuestros estudiantes. El cuarto principio del que habla el panel Delphi es el principio de la plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario de esas ideas anteriores que se tenían en torno a la plasticidad humana, hoy sabemos que el cerebro es plástico durante toda la vida de la persona. No es que haya momentos críticos en los que hay más plasticidad o menos, sino que la plasticidad es algo que funciona en todas las etapas del neurodesarrollo. Lo que ocurrirá es que hay momentos de la vida de la persona que tiene más o menos tiempo para poder aprender, con lo cual esa plasticidad se va a expresar de una manera o de otra. Hay algunos estudios, como los estudios de Álvaro Pascual Leone, que nos dan ciertas pistas de cómo funciona esta neuroplasticidad. Hay una imagen que me gustaría que prestarais atención, que voy a acompañar detrás mía. Es una imagen en la que estos estudiantes, que veis en la imagen, son estudiantes de un conservatorio de piano. Van a aprender a tocar ciertas piezas musicales, ¿de acuerdo?, con un cierto grado de conocimiento inicial sobre el aprendizaje del piano. Como veis en las imágenes, esas manchas que se van produciendo en la figura B, aparecen los lunes una mancha pequeñita y los viernes se hace más grande. Cuando los estudiantes se marchan a casa sábado y domingo, la mancha disminuye y el lunes vuelve a ser pequeña, mientras que van trabajando y van yendo en la práctica y el viernes se vuelve a hacer grande. Esto vuelve a ocurrir lo mismo en cada una de las semanas. Pero si nos fijamos en cómo van cambiando las manchas entre las semanas, vamos observando que cada vez hay menos diferencia entre las manchas de los lunes y de los viernes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro aprende muchísimo mejor cuando la repetición no es vertical, es decir, practicar mucho un día y dejarlo poco espaciado, sino que aprendemos mejor cuando las repeticiones son horizontales, es decir, todos los días vamos aprendiendo y vamos practicando un poco. Y además hoy sabemos que estas repeticiones tienen también unas condiciones. No pueden ser de bajo nivel cognitivo, tienen que ser repeticiones que exijan al cerebro estar expuesto para relacionar, como veíamos en el principio anterior, los conocimientos previos con la información nueva que le estamos brindando. Es decir, que el cerebro tiene una capacidad amplia de modificar sus estructuras tanto a nivel neuroanatómico como a nivel neurofuncional. Y me gustaría ahora que os fijarais en la figura de abajo. Esta es completamente asombroso lo que ocurre. Los estudiantes de la figura A van a ser unos estudiantes que tocan la pieza musical de manera física, ¿sí? Ellos saben la pieza que se está trabajando, cogen su piano y se ponen a trabajar y a tocar la pieza musical. ¿Veis la mancha que se genera? Los estudiantes de la figura B simplemente visibilizarán cómo es tocar esa pieza musical. La van a recrear, imaginarán cómo es tocar la pieza musical y vais a poder observar que la mancha es muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro es tan plástico que además tiene la capacidad de aprender por imitación, por recreación de las imágenes, siempre y cuando existan unos ciertos niveles de conocimientos previos. Es decir, que el cerebro también aprende por imitación y por intencionalidad de las acciones. Así que, compañeros y compañeras, no tiene ningún sentido que en los momentos de construcción del aprendizaje, de consolidar el aprendizaje, nuestros estudiantes trabajen de manera muy aislada o muy individual. Tiene todo el sentido del mundo que trabajen entrelazados, que trabajen entre ellos, que trabajen cooperando, porque puede ser que un compañero mío esté resolviendo algo que yo no soy capaz y por la imitación y por ver lo que está realizando, yo estoy aprendiendo en esa escena y estoy aprendiendo también en ese momento. Esto, los que tenemos más de un hijo, lo sabemos a la perfección, ¿no? Esos hijos más pequeños aprenden mucho más rápido que los mayores por un contexto puro y duro de imitación. Hasta aquí hemos visto 4 principios, ¿de acuerdo? Hemos visto principio de singularidad, variabilidad, conocimientos previos y plasticidad. El quinto principio del que nos habla el panel Delphi es el principio de los cambios diarios, que tiene mucho que ver con la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que nos guste o no, nuestro cerebro está en constante cambio, con lo cual siempre se están generando nuevas estructuras, nuevos aprendizajes. Lo que va a depender el mantenimiento de esas estructuras
es cuánto lo prolonguemos y lo repitamos en el tiempo. ¿Esto qué nos indica como docentes? Que los aprendizajes se producen a través de la repetición. Hay que repetir, hay que practicar, hay que hacer, pero ya hemos visto en el estudio de la neuroplasticidad que no hay que practicar muchas veces un día y pocas otras, sino que hay que practicar de una manera muy espaciada. Y los últimos principios son los principios de atención y memoria. Estos principios tienen unas condiciones muy particulares, porque lo que ocurre es que sabemos que para que se genere aprendizaje tienen que activarse las puertas atencionales de todos los mecanismos de nuestro cerebro y además tenemos que tener la capacidad de memorizar esos aprendizajes. ¿Qué va a ocurrir? Que la atención y la memoria, además de principios, funcionan como preceptos. Y esto es algo muy difícil de trabajar y de gestionar en el aula. ¿Por qué? Porque no a todos nuestros estudiantes le capta la atención las mismas cosas, ni todos los estudiantes tienen las mismas estrategias para poder memorizar. Así que sería conveniente en este momento entender cómo funciona la atención y entender cómo funciona la memoria, para a partir de ahí los docentes tener la mayor cantidad posible de estrategias para poder acompañar mejor a nuestros estudiantes. Si nos centramos en el principio de la atención, que ya hemos dicho que funciona como un precepto, debemos de entender que la atención tiene como tres grandes fases, ¿de acuerdo? Tiene como tres redes, ¿de acuerdo? Si yo hablo del modelo de Michael Posner, habla de tres redes atencionales. Habla de redes porque entendemos hoy en día el cerebro como un órgano holístico, que está en combinación, en estructura, en comunicación, todas las áreas con todas, aunque hay áreas como muy específicas, pero a la hora de transmitir y comunicar la información, se activan y se relacionan unas áreas con otras. Así pues tenemos tres redes. Una primera red, que es la red de alerta. Esa red de alerta tiene principalmente una orientación, unas áreas concretas del cerebro ubicadas en las regiones límbicas. Se activa el hipocampo, se activa la amígdala y lo que hace es que gestiona toda la parte emocional. De esta manera, si tú comienzas una sesión con un estímulo potente, atencional, se abre esa puerta, se abre la atención de alerta y automáticamente se conecta con la red orientativa, más vinculada a las regiones parietales, occipitales. Y esta región orientativa lo que hace es que permita a los estudiantes seguir un estímulo con la atención pertinente y necesaria, mantenerlo además en el tiempo. Y cuando ese estímulo es lo suficientemente relevante, está vinculado con sus emociones, con sus contextos, está ajustado a los niveles de desafío percibidos que hablábamos anteriormente, se conecta la última red, que es la red ejecutiva, más asociada a regiones orbitofrontales, a regiones del lóbulo prefrontal. Y esas redes lo que hace es que le van a permitir a los estudiantes mantener y sostener la atención durante un largo periodo de tiempo para poder resolver esas actividades cada vez más difíciles, cada vez más complejas. Hoy sabemos muchas estrategias que al cerebro le encantan y le ayudan. La sorpresa, la curiosidad, el humor, los retos, son muchas estrategias que le ayudan a conectar esta parte atencional. Y además sabemos que estrategias a nivel de función ejecutiva nos podrían ayudar. Un entorno saludable, sin cantidad de estímulos, una iluminación pertinente, entornos lo más naturales posible, no muy viciados, trabajar con diferentes patrones de tiempo. ¿Por qué? Porque la atención es un recurso pero muy limitado, con lo cual debemos de hacer diferentes reactivadores atencionales para que esa atención se mantenga siempre en alerta, porque si no va cayendo los niveles del arousal. ¿Cómo puedo mantener estos niveles atencionales dentro de mi salón? Por ejemplo, si tu sesión de aula ocupa unos 50 minutos de clase, en torno a la mitad de la sesión, 20-25 minutos que hayan transcurrido, sería muy conveniente que hicieras algún tipo de parón activo. ¿Qué son los parones activos? Son parones en los que a los estudiantes hay que implicarlos a través del cuerpo, pero además hay que implicarlos a través de la mente, con algún tipo de desafío. Por ejemplo, si estamos viendo, yo qué sé, fuerzas y energías, ¿vale? Pues les podemos decir a los estudiantes, cuando diga energía mecánica damos una palmada, cuando diga energía eléctrica doy un tacón y cuando digo energía eólica giro y doy una vuelta. Pues podemos hacer este juego durante 2 o 3 minutos para que el cerebro se vuelva a activar a nivel atencional y eso nos permita después volver a reconducir la tarea hasta el final de la sesión. Y este reconducir la tarea y este brindar la atención al inicio, mantenerla en el durante, tiene mucho que ver con uno de los grandes principios a nivel atencional y que también influyen en la memoria. Son los principios de primacía y recencia. ¿Qué es el principio de primacía y recencia? Tener claro que en nuestra sesión de aula se recuerda mejor la información que suministramos al inicio
y que suministramos al final de la sesión, porque como habéis visto con mi gesto de la mano, cuando va transcurriendo en torno a la mitad de la sesión, la atención va decayendo, momento atencional para recaer y volver a trabajar la parte de la recencia final. Esto en la práctica, ¿cómo se traduce? Podemos comenzar una sesión con algo así como la clase, buenos días, ¿qué tal está todo el mundo? Hoy vamos a trabajar los siguientes objetivos, doy la explicación teórica que haya que hacer, los estudiantes trabajan a través de prácticas en parejas, prácticas independientes, a través de estaciones de aprendizaje, de la manera que decidamos, hago un parón activo, retomo la tarea y cuando estoy a punto de terminar la parte de la sesión, retomo y recupero el trabajo que he dado durante toda la sesión, ¿no? Es decir, pues en esta clase hemos trabajado y en la siguiente sesión trabajaremos la siguiente información. De esta manera mantendremos una atención mucho más sólida, mucho más constante y además evitaremos las distracciones del entorno. Pero nos queda por hablar en esta introducción de los principios del último principio, que sería la memoria. La memoria es gran olvidado cuando hablamos de innovación educativa, ¿no? Que parece que está muy mal visto que nuestros estudiantes memoricen. Hoy sabemos que no existe aprendizaje si no hay memoria. Los estudiantes tienen que almacenar esta información en sus memorias a largo plazo. Con lo cual es muy interesante que como docentes conozcamos cuál es la estructura de la memoria para poder estructurar mejor nuestras unidades didácticas y nuestras sesiones de aula. La memoria funciona a través de tres fases, tres momentos como muy cruciales. Un primer momento que es el momento de codificación. Segundo momento será el momento de almacenamiento y el tercer momento será el momento de recuperación. En la fase de codificación, el cerebro recibe múltiples inputs, tanto externos como internos. Los externos son los que genera el propio docente con los recursos y los internos pueden ser todos aquellos cuando activamos emociones o cuando, por ejemplo, el estudiante tiene simplemente hambre o está cansado. En esa codificación de la información es fundamental que activemos el principio que acabamos de hablar antes, ese principio atencional, esa red de alerta, para que los estudiantes se conecten con los que van a hacer. Y además, en ese momento de la codificación, también tenemos que trabajar el principio que hemos hablado anteriormente, que es la activación de los conocimientos previos. Una vez que tenemos la atención plena a los estudiantes enchufados, con muchas ganas de lo que les vamos a ofrecer, trabajamos la fase de almacenamiento. Esta fase de almacenamiento, que lo hago así como una especie de círculo, la vamos a dividir como en dos partes, ¿vale? Una primera parte que la vamos a llamar construcción del aprendizaje y una segunda parte que la vamos a llamar consolidación del aprendizaje. En la fase de construcción es una fase que tiene mucho más sentido interactuar en grupos, trabajar en gran clase, entender con otros, ¿de acuerdo? Y eso sí, hay una particularidad: para que la memoria funcione muy bien, el docente tiene que dar la información estructurada. ¿Cómo estructuramos los profes la información? La damos de lo más abstracto a lo más complejo. Vamos dando información conceptual, los estudiantes entienden un concepto, lo van trabajando procedimentalmente, lo van aplicando y esa manera de dar la información estructurada les va haciendo a los estudiantes comprender mejor la información. Una vez que tenemos bases sólidas de que los estudiantes tienen conceptualizada la información, viene la fase de la transferencia a la consolidación. La consolidación suele ser un momento más orientado al trabajo individual o pequeño trabajo en parejas, en el que los estudiantes consolidan los aprendizajes que previamente han construido. Aquí sería muy interesante que trajéramos, por ejemplo, una herramienta como el ecualizador de Tomlinson, del que hablábamos anteriormente. Ese ecualizador que te va a permitir consolidar de una manera individual en función de los diferentes niveles que tienen nuestros estudiantes. Y el último momento sería la fase de evocación, en el que a través de un reto, un desafío pertinente para los estudiantes, tienen que evocar la información de sus memorias a largo plazo y poder adaptarse a las necesidades, la tarea, los requerimientos que han sido expuestos para ellos. Así que vamos a recapitular los principios de los que nos hablaba Tracy Takahuma Spinoza. Hemos hablado del principio de singularidad, ningún cerebro es igual. El principio de variabilidad, la importancia del entorno, la modificación de este constructo que es la inteligencia, la cantidad de oportunidades que existen cuando entendemos el concepto de epigenética, de la influencia del entorno. Entre medias, después de estos dos principios, hemos hablado del perfil de aprendizaje de Renzulli y del ecualizador del Tomlinson. Después hemos visto la importancia de los conocimientos previos, que esos conocimientos previos es fundamental y muy interesante que los trabajemos a través de la contextualización de imágenes que permitan a los estudiantes generar relaciones con la información que le hemos dado.
hemos visto un cuarto principio que es la neuroplasticidad, ese cerebro plástico durante todo el arco vital, en el que tenemos muy claro que los estudiantes tienen que trabajar mejor repeticiones horizontales que verticales y que además aprendemos por la imitación y la intencionalidad. Hemos visto el principio de los cambios diarios, nuestro cerebro siempre cambia, y hemos visto los principios de atención y de memoria. Dentro de la atención hemos visto las redes atencionales de Posner con atención de alerta, atención orientativa y atención ejecutiva, y hemos visto el modelo de primacía y recencia. Y en el modelo de la memoria hemos visto las 3 fases de la memoria. La primera fase en la que presentábamos la información, tocábamos la parte atencional, la segunda fase que era la fase de almacenamiento y por último hablábamos de la fase de recuperación. Y continuando con el marco teórico de Tracy Takahuma Espinosa y hablando de los preceptos, es importante mencionar algunos, son 40 y tantos, entendéis que no me va a dar tiempo a poder abordar todos, pero sí me gustaría mencionar algunos por encima para dejaros también líneas de trabajo y un poco de curiosidad para que también profundicéis sobre ellos. Y después terminaremos con una dinámica que os voy a invitar, así que si queréis en este momento de la intervención, me gustaría que vayáis preparando un folio, ¿vale? Ahí en la mesa donde estéis, que va a ser bastante interactivo el final. Bueno, como decíamos, el panel Delphi habla de algunos preceptos y habla de uno que a mí precisamente me mantiene como muy interesado. Es el principio de la motivación, el precepto de la motivación. Resulta que todas las personas en el mundo sabemos que la motivación es determinante para cualquier proceso. Lo que ocurre es que no a todas las personas nos motivan las mismas cosas. Y esto es un auténtico desafío a la hora de acompañar a personas, ¿no? ¿Cómo poder motivarlas? Y además es un precepto que tradicionalmente está bastante mal entendido, porque asumimos que la motivación tiene que ver con que la gente quiera aprender, ¿no? que tenga mucha voluntad, le demos muchos estímulos externos, y esto no sabemos que siempre sea así. Porque las personas para estar motivadas se tienen que cumplir algunas características, tienen que querer, pero además tienen que poder. Y poder significa tener habilidades, destrezas, conocimientos que nos permitan enfrentarnos a esos desafíos. Para entender cómo funciona entonces esta motivación, tenemos que romper el concepto de que solo existen estos dos tipos de motivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Y esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos, como docentes, como familias, o aplicártelo a ti como persona. Porque lo que ocurre es que cuando las motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas compiten entre sí a igualdad de estímulos, os voy a hacer un spoiler, pero es que siempre gana la misma, siempre gana la extrínseca. Y hoy sabemos que para que los aprendizajes perduren en el tiempo, deben de tratar más desde las motivaciones intrínsecas. Así que trabajemos lo extrínseco, por supuesto que sí, pero cuidemos en qué momento y con qué intensidad. Y aquí voy a hacer un pequeño parón para nuestros chavales de trastornos del neurodesarrollo. Hablemos, por ejemplo, de perfiles como los TDAH, personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este perfil de estudiantes tienen un cerebro que a la hora de poder anticipar las recompensas no funciona igual que otros, tiene otra serie de características. Por ejemplo, yo no estoy, hasta donde sé, diagnosticado de TDAH. Creo que tengo otras cosas, pero esto no. Entonces, cuando a mí me anticipan una posible recompensa en un contexto y yo hago la tarea y luego me dan la recompensa, en una situación similar, cuando a mí me dicen que me van a dar una recompensa cuando termine esa tarea, automáticamente lo que mi cerebro hace es ¡pum!, da esa recompensa. Ya no necesito que me la den, porque yo ya la anticipo. Eso me va a hacer pues, trabajar de una manera determinada. Nuestros estudiantes con TDAH, en todos los casos y en todos los contextos, necesitan tener la recompensa, por una cuestión de que este cerebro, esta neurodiversidad funciona así. No es darle una ventaja, darle unas oportunidades que a otros no, sino que este cerebro necesita unas necesidades diferentes. Así que siempre que trabajes con recompensas a nivel motivacional, por ejemplo, con este perfil de alumnado, asegúrate de que siempre das las recompensas, porque lo van a necesitar para poder seguir retroalimentando esa fase motivacional. Ya hemos conseguido romper la idea de lo intrínseco y de lo extrínseco, pero es que además me gustaría hablar con un marco teórico que me siento particularmente muy identificado con él, porque me gusta mucho trabajar desde ahí a la hora de hablar de motivación. Es el marco teórico de Deci y Ryan. Estos autores entienden la motivación no como algo dicotómico de intrínseco o extrínseco, sino que hablan como un continuo de motivación.
y lo denominan la autodeterminación. Es decir, cuando las personas tenemos menos interés desde lo intrínseco, tenemos menos autodeterminación, y cuando las personas tenemos más motivación intrínseca, tenemos mayor autodeterminación. ¿En qué se basa este modelo? Habla de 4 factores. Dice, oye, si tú quieres que las personas se motiven, lo primero, genérale un propósito, dale motivos. No hay nada que nos motive más que un buen motivo, una buena causa. De ahí que, por ejemplo, cuando empezamos una clase, una unidad didáctica esté tan sumamente lanzada con ideas muy fuertes, con un reto, con una tarea competencial, con un reto, un aprendizaje-servicio contextualizado con un entorno. La segunda idea que hablan estos autores es que si tú quieres que alguien esté motivado, además de generarle un propósito, tienes que fomentarle la autonomía. Y esto, compañeros y compañeras, rompe gran parte de los principios que tenemos los docentes en el aula. Porque si todo lo que ocurre en el aula lo generamos, lo mandamos y lo organizamos los docentes, hay poca autonomía por parte de los estudiantes. Si todos los estudiantes tienen que hacer el mismo ejercicio en el mismo momento de la misma parte de la lección, no hay autonomía posible. Se resta la parte motivacional. Si recordáis cuando hablábamos en los principios, por ejemplo, del ecualizador de Tomlinson, en el que los estudiantes eligen dentro de cada indicador del ecualizador cuáles son los niveles que más les interesa, ahí estamos dando la oportunidad de elegir. Ahí fomentamos la parte de la autonomía. Si nos vamos a otros modelos teóricos, podemos trabajar, por ejemplo, a través de la taxonomía de Bloom, en el que trabajemos a través de itinerarios multinivelados, donde cruzamos la taxonomía de Bloom con los niveles del conocimiento. Si cruzamos estos niveles, tenemos un sinfín de actividades donde los estudiantes pueden elegir y pueden hacer actividades. Os dejo un reto, buscar itinerarios de Bloom. Creo que esto os puede dar un montón de pistas si con el ecualizador nos ha sido suficiente. Además, dentro de esta autonomía y de este propósito, este modelo de Deci y Ryan habla de que la tercera variable para generar una buena autodeterminación es la percepción de progreso, la evaluación. Vendría a ser algo así como si tus clases se convirtieran en unas clases de Star Wars, en el que tus estudiantes comienzan una unidad didáctica siendo pequeños Padawans y terminan siendo grandes Jedis. Algo que nos motiva mucho a las personas es la sensación de progreso a través del feedback positivo, esto que te da un entrenador cuando entrenas y te va diciendo lo bien que hacer las cosas, o cuando estás aprendiendo un oficio y te van modelando. Esto motiva tremendamente. Y el cuarto principio del que hablan los autores de Deci y Ryan es el principio de las relaciones sociales. Las personas somos sociales por naturaleza. Estamos más motivadas cuando trabajamos en interacción con otros. Pero esa interacción tiene que darse en términos de equidad, de participación equitativa, en el que todos los miembros estén implicados, no en situaciones de desigualdad en el que uno trabaja y el resto. Mira, eso no motiva, porque eso genera que uno se aproveche del trabajo de otro y eso no está bien. Así que trabajar a través de las interacciones sociales. Y esas interacciones sociales tienen que ver con otro de los grandes preceptos que presenta el panel Delphi, que es el precepto del aprendizaje social o la parte cooperativa. Es decir, si asumimos que el cerebro es un órgano social que aprende en interacción con otros, toda nuestra propuesta dentro de aula debe de estar condicionada en que los estudiantes generen interacción entre ellos. Y da igual las condiciones, y da igual el origen, y da igual la tipología de estudiante que tengan. Tienen que trabajar entre ellos. Y para ello los docentes tenemos que diseñar tipologías de tareas en el que todos nuestros estudiantes se necesiten para poder desarrollar estas tareas. Voy a contar un par de preceptos más y terminamos y os voy a dejar la metáfora, ¿de acuerdo? Otro de los grandes preceptos es el precepto del aprendizaje no lineal, que tiene mucho que ver con el estudio que hablábamos de la neuroplasticidad. Este aprendizaje no lineal quiere decir que la curva del olvido y la curva del aprendizaje crecen en paralelo, como podéis ver en la gráfica de detrás. Es decir, que mientras que la curva del aprendizaje crece así, la curva del olvido crece hacia abajo. Lo que nos viene a decir esto es que cuanto menos sé, menos olvido, y cuanto más conocimientos tengo, más capacidad tengo de poder olvidar. ¿Cómo se puede resumir esto y cómo se traduce? Pues cada vez que tú trabajas un bloque de contenidos con tus estudiantes, tienes que hacer una secuencia de preguntas sobre ese bloque de contenidos. ¿Cómo aparece en la imagen? Cuando das un nuevo bloque de contenidos, haces preguntas de ese bloque de contenidos y aquí añades bloques de contenidos del anterior. Das el tercer bloque de contenidos y haces preguntas del tercero, del segundo y del primero.
¿Qué conseguimos con esto? Que nuestros estudiantes constantemente estén trabajando en un modelo didáctico de aprendizaje en espiral. Eso les va a permitir no olvidar y que la información se quede siempre tanto en sus memorias a corto plazo y por la parte de la repetición se vaya migrando en las memorias a largo plazo. Y esta práctica la voy a relacionar con el precepto 4 que quiero compartir con vosotros, que son las prácticas evocativas. Esa parte de cómo tenemos que generar preguntas que le permitan a los estudiantes evocar información. Es decir, qué características tienen que tener las preguntas que vamos a formular cuando explicamos esos contenidos. Para ello voy a utilizar un caso que creo que es muy internacional y es el juego del Trivial. El juego del Trivial, cuando tú lo trabajas de manera física, tiene una serie de preguntas abiertas y por detrás una única respuesta. Y existe un Trivial online. El Trivial online te permite la pregunta y luego te da opciones de respuesta. Os lanzo una pregunta, os dejo 5 segundos para que podáis pensar. Si tú tuvieras que hacer prácticas evocativas, ¿qué tipo de preguntas de Trivial harías? ¿Las preguntas físicas o las del Trivial online? 5 segundos para que pienses antes de contestar. 1, 2, 3, 4 y 5. La respuesta correcta en esta parte evocativa es lo correcto hacer preguntas del modo físico. ¿Por qué? Porque son preguntas más complejas, hay menos información en el que poder hacer. Estamos en una fase de consolidación del aprendizaje, con lo que tiene más sentido es que la mayor cantidad de preguntas sean preguntas abiertas, complejas y que los estudiantes tengan que tirar constantemente de sus memorias a largo plazo. Y luego las fases de construcción para verificar el grado de conocimiento de los estudiantes sería muy interesante que, por ejemplo, pudiéramos hacer preguntas modo Trivial online con algunas preguntas que les orienten. Dentro de los preceptos, que no nos da tiempo material para poder abordar los 40 y tantos, tenéis la importancia de la evaluación formativa, tenéis, por ejemplo, las relaciones entre la emoción y la cognición, tenéis la importancia de, por ejemplo, el concepto de lo usas o lo pierdes. Es decir, hay un montón de oportunidades a la hora de abordar todo esto. Lo que hasta aquí creo que mi intervención me gustaría reflexionar con todos vosotros y vosotras es que estas propuestas que yo ofrezco para trabajar dentro del aula vendría a ser como en esta metáfora marítima, algo así como que cuando la marea sube, todos los barcos se elevan. Es decir, intentar hacer propuestas que no sean para un perfil de estudiantes o para otro perfil de estudiantes, sino hacer propuestas lo suficientemente inclusivas para que todos los estudiantes se puedan beneficiar de estas prácticas y con la finalidad última de que los estudiantes sean beneficiados en función de esas características. Para poder hacer estos beneficios tendremos que profundizar en conceptos como el andamiaje, actividades guiadas, actividades multiniveladas y todo eso nos hará aderezar esta propuesta didáctica que estamos ofreciendo. Así que como juego y como dinámica final te pido porfa que saques ese folio que te he pedido, ¿vale? Coge ese folio y imagínate que ese folio es uno de tus estudiantes. Visibilízalo de las características, singularidad, variabilidad que te lo imagines, el que tú quieras. Piensa que ese estudiante que tienes ahora por delante se tiene que convertir en un avión. Como ves, los folios son diferentes. Quizás no todas las personas hayan utilizado un A4, igual hay personas que han utilizado el de una libreta, otros con líneas, otros con cuadros, o incluso en hacer el corte puede que haya algún papel no haya cumplido los requisitos de tener la forma perfecta. Tu obligación como docente a la hora de atender toda esta diversidad es darle las características necesarias a esos estudiantes para que vayan dando los dobleces necesarios y convertirse en el avión que vuele lo más alto y lo más lejos que cada uno de ellos pueda. Y este es el reto de la educación inclusiva, no entender que hay que hacer una cosa para unos estudiantes y para otros otra, sino entender que la condición humana es diferente, es singular y que es algo que está presente en la vida y los cambios se generan y tienes que abrazarla y tienes que entenderla y ponerte esta mirada te va a hacer adentrarte a un mundo nuevo en el que todo lo desconocido está por conquistar y en el que te enamorarás de algo tan bonito como es la diversidad humana. Espero que esta propuesta os haya abierto algunos nuevos horizontes, tengáis ganas de poneros las gafas, la tuba o la botella y poder empezar a profundizar en el concepto de la diversidad, que es algo que realmente genera una transformación a nivel mundial. Así que muchísimas gracias por este tiempo y por haberme regalado lo más precioso que es tiempo y atención.
Chema, impresionante todo lo que nos has contado hoy. Has captado nuestra atención. Gracias. Sin duda que es hoy un bien escaso, Totalmente. como tú lo decías. Tenemos miles de preguntas, nos has dado muchísimos conceptos, nos has dado una estructura muy clara. Yo quisiera retomar, tú has hablado de este panel Delphi y la capacidad que tiene el entorno para cambiar la epigenética. ¿Qué pasa con los niños que tienen necesidades especiales donde tienen una condición clínica? Bueno, lo que ocurre es que necesitan unas condiciones que compensen esas desigualdades que en un principio tienen, ¿no? Por ejemplo, esto es tan fácil como si yo tengo un estudiante con una sordera, lo conveniente y lo recomendable sería poder atenderle y que tenga, pues, por ejemplo, algún tipo de implante coclear que compense esa necesidad, más luego todas las propuestas de contexto, hablando de algo como quizás más extremo, pero si hablamos de trastornos de neurodesarrollo como una alta capacidad, una dislexia, un TDAH, un TEL, la oportunidad es que el entorno genere la tipología de actividades, de ayudas necesarias para compensar esa singularidad que tiene y entender, y esta parte es sobre todo muy importante, el no valorar única y exclusivamente a la persona por su capacidad, sino valorarla por lo que es un ser único y repetible, porque si no caemos en un concepto excesivamente capacitista de la especie humana. Pero bueno, ¿cómo logra gestionar un aula con tanta diversidad un docente? Bueno, pues las estrategias principalmente van orientadas a propuestas que tienen que ver con el andamiaje o con el modelado. Me explico. Si yo tengo estudiantes que, por ejemplo, una dislexia, ¿vale? Tengo una dislexia dentro del aula, pues una propuesta que yo puedo hacer, por ejemplo, es a la hora de enfrentarse a los textos, yo puedo locutar los textos. Esa estrategia, que es locutar un texto para que el alumno con dislexia se pueda enfrentar previamente a él, es algo que beneficia al perfil del alumno de dislexia y además a todos los demás. Si tengo un alumno que, por ejemplo, tiene algún tipo de dificultad visual, yo lo que puedo hacer es cambiar la tipografía, aumentar el tamaño de texto, además de luego las orientaciones propias del aula o hacer fotocopias de un material específico. Y además, de nuevo, son propuestas que benefician a ese perfil de estudiante, pero pueden beneficiar a todos los demás. La dificultad que tenemos es que muchas veces es mucha cantidad de material a la hora de poder hacerlo. El beneficio que tenemos hoy en día, pues que tenemos asistentes, por ejemplo, de inteligencia artificial, que esto nos da un montón de pies para poder hacer esta personalización mucho más ajustada. O sea que esto nos brinda un panorama muy alentador para lo que viene en educación. Totalmente. Yo creo que estamos ante un cambio de cultura, un nuevo cambio de era a nivel educativo. Así es. Bueno, Chema, quisiéramos poder hacerte muchísimas más preguntas a partir de esta presentación que nos has hecho. Esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un placer. Espero volver a vernos. Gracias.